¿Qué onda mi gente? ¿Qué onda moteros? Bueno mi gente, me encuentro en este momento en la ciudad de León. Ando en una rodada de relámpago y con el objetivo de documentar el barrio indígena de Sutiaba. El barrio indígena de Sutiaba fue prácticamente donde se fundó la ciudad actual de León. Es un barrio histórico que posee mucha historia, mucha cultura. Bueno, y en esta ocasión vamos a ir a conocer este hermoso barrio, el barrio indígena de Sutiaba. Buenos días, muchacha, para ir a Sutiaba, al barrio. Perfecto, está bien, gracias. Bueno, mi gente, ya escuchamos a la joven dándonos la posible dirección para llegar al barrio de Sutiaba. Bueno, hay que esperar un rato para mientras se nos regula el tráfico. Buenos días, hermanito, para Sutiaba, ¿dónde? Pasando el puente, una, dos cuadras. Voy a la izquierda, ¿Cuántas cuadras para abajo? Como 6. Da la mano, gracias. ¿No? Hermano, aquí vamos.
Hola gente, hola moteros. Bueno gente, en este momento me encuentro en la ciudad de León. Ando por el barrio indígena de Sutiaba. El barrio indígena de Sutiaba es el primer barrio que se fundó en el tiempo de la colonia española. Recordemos que para cuando el volcán Momotombo hizo erupción en la ciudad de León Viejo, todas las personas que habitaban en ese lugar, tanto españoles como indígenas, decidieron migrar a este lugar conocido como Sutiaba. Acá se sentaron prácticamente los primeros pobladores de la ciudad de León. Y aquí nace prácticamente la ciudad de León. Este fue el primer barrio que existió aquí en esta ciudad, el barrio de Sutiaba. Es un barrio que tiene mucha historia, que está relacionada muy estrechamente con nuestro pueblo indígena, con los indígenas. Vamos a dar un pequeño tour por este lugar y a conocer parte de su historia, parte de su infraestructura, hablando de la parte arquitectónica. Acá tenemos la iglesia, una iglesia que fue construida en el año de 1700, la iglesia San Juan Bautista. Así que amigos, acompáñenme en este pequeño tour acá en la ciudad de León, en el barrio indígena de Sutiaba. Bueno, aquí tenemos la iglesia San Juan Bautista. Claramente aquí nos dice este rótulo el año de su fundación, en el año de 1700. Una iglesia que fue construida en el tiempo de la colonia. Y por acá tenemos todo lo que es la plaza de Sutiaba. Bueno, aquí estamos en parte de lo que es el templo. En la parte del patio del templo San Juan Bautista. Es increíble que acá en Nicaragua todavía se conserven iglesias que fueron construidas en el tiempo de la colonia española. Estas iglesias, en su gran mayoría, fueron construidas en el tiempo de la colonia por los españoles. Se dice que en esta iglesia, en el techo, hay una efigie del sol, la cual fue puesta por los españoles para tratar de persuadir a nuestros indígenas a que se convirtieran a la fe católica. Recordemos que una de las religiones que los españoles impusieron donde llegaron fue el catolicismo, algo pues que fue bastante cruel debido a que muchos de los indígenas sufrieron tortura hasta llevarlos hasta la muerte. Esto es parte de la parte interna de la iglesia.
Bueno, mi gente, continuando el tour por acá, por la ciudad de León, en el barrio Sutiaba, he llegado al Museo Comunitario Mirna Maradiaga del Centro Cultural de Sutiaba. Acá vamos a poder apreciar un poco acerca de la historia de este barrio. Y vamos a ir en este momento a la parte donde están los mitos, leyendas y tradiciones de este lugar. Esto es parte del patio interno del lugar. Y vamos ahorita en este momento. Buenos días. Buenos días, adelante. Estamos, ¿su nombre? Carolina García, soy la responsable del edificio, se llama Casa de Cultura y Creatividad Enrique La Concepción Ponce, popularmente conocido como el Cabildo. Correcto. Así lo conoce la población. Sí. Pero con los nuevos proyectos, ¿verdad? Hemos venido inaugurando casas de cultura y este es un lugar apropiado para esto. Dentro de la Casa de Cultura tenemos este pequeño salón donde tratamos de rescatar llamado Museo Comunitario Marina Maradiaga, donde queremos rescatar lo que es un poco la historia de Sutiaba. Pues si podés, las tomas, pues allá nosotros tenemos el sol, que era el dios de los indígenas, era el dios sol. Es correcto, sí, así. ¿Verdad? Sí, tengo entendido, me disculpa, según estuve viendo, ¿verdad? En la información que hay en internet, el sol estuvo o está, creo, en una iglesia, en la parte del techo. Correcto. Y eso lo hacían, según dice la historia, los españoles para tratar de alguna u otra manera de persuadir a los indígenas a que se convirtieran a la religión, que en ese caso era el catolicismo, ¿verdad? Es correcto, no me equivoco, ¿verdad? Está todavía aquí nomás en la iglesia, enfrente, la iglesia San Juan Bautista. Sí, enfrente. Es conocida como la Catedral de Madera. Sí, es correcto, la Catedral de Madera, sí. El sol igual, pues está en la actualidad. Sí. Ahí, y con ese objetivo, que ellos se convirtieran a la religión, que entraran, pero no así, no todos los indígenas creyeron esa historia. Entonces hubo en la primera plaza, en un extremo, hay un sol dibujado. Ajá. Porque ellos, los que no entraban, se quedaban a adorar a su dios sol en la mera plaza. Muy interesante, ¿verdad? Y todas estas piezas, por ejemplo, este tronco. Bueno, si ves, pues son piezas improvisadas. Ajá. Porque el objetivo es iniciar. Tratar de recrear, ¿verdad? Correcto. Entonces, esta es una corteza de lo que fue el Tamarindón, donde fue ejecutado el último cacique de nuestros indígenas. Sí. Todavía este fue derribado por un rayo. Se quemó, el árbol se quemó, quedó en cera, pero en la actualidad, este está como nuevo. Sí, está florecido. Sí. Es conocido, tiene un reconocimiento a las piezas. Estas piezas también fueron encontradas aquí, ¿verdad? Creo. Son piezas, sí. Arqueológicas. Sí, estas piezas son arqueológicas. Estas piezas. Sí, son originales. Sí. Son originales, pues. Encontradas aquí en el barrio. Encontradas, sí, son donadas. Una piedra de moler, cántaros, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? ¿No? Sí, esta dicen que es una vasija para enterrar, para hacer entierro. O sea, en vez de caja que nosotros usamos, entonces ellos usaban vasija para enterrar a sus deudos. Es correcto, porque sí. Sí. Estas son unas piezas de unas espuelas de madera, porque se dice también que cada tribu tenía un animal por Dios. Cuando ellos se reunían, cada tribu tenía un animal, entonces esto es como un sí del que sí existieron. Sí. Pero todos adoraban al dios sol. Estos son clases o piezas de las clases que se impartían aquí, que ya pues se han ido perdiendo. De jícara, barro, sí. Y barro quemado. Sí. Pues ya estas son... Este es el famoso torohuaco.
¿verdad? Pero en la danza propia de Sutiaba. Del toro huaco. Tenemos la gigantona. Que ya fue después de la conquista. ¿Vos sabés lo que representa? Esto es como una danza de los indígenas. Así. La gigantona es la mujer española. Correcto. Sí, creo que es florentina, ¿verdad? Si no me Correcto. equivoco, sí, Sí, sí. florentina, sí. Pero a la par llega el Pepe que representa. Él es el indígena. Correcto. Sí, el enano cabezón. No representa, correcto. Sí. Aquí es una parte, es un atabal. Estas piezas fueron donadas por una familia aquí. Sí, esto es original de los indígenas. Original. Y esto todavía lo usamos en la actualidad. Los 4 domingos de octubre la gente se toca los atabales Sí. para realizar la faina. La faina es ir a limpiar los campos santos. Correcto. De Sutiaba. Estos supongo que son trajes típicos, ¿verdad? Estas son danzas propias de su... Bueno, esta pues ya sabemos que es el mestizaje, ¿verdad? Estos son trajes de danza folclórica. Esta danza de los mantudos es de Sutiaba. Mantú de Sutiaba, sí. Sí, los mantudos. A la par lleva la reina y el caballero. Se vestían de diablos porque ellos pues le hacían la burla. Los indígenas le hacían la burla a los españoles que eran representados, o sea, como Satanás. Es correcto, sí. Sí. Y en la actualidad esa danza la hacen en la procesión de Guadalupe. Sí, procesión de Guadalupe, es correcto. Pues aquí un poco, pues ahí, de lo cadejo blanco y el cadejo negro. Sí, de la historia, de las De leyendas. las leyendas. Mitos y leyendas de acá de la ciudad de León. Y aquellos indígenas que están allá, esas figuras, supongo que es la hija y el cacique, ¿verdad? Correcto. Una Es la- representación de ellos. Correcto. Una representación del cacique Adiá, que fue el último, como te decía, y del último el último cacique de los indígenas, y a la par la princesa Xochitl, quien era la hija de Xochitl, sí, Xochitl, es ¿Qué? correcto. Sí. Bueno, esto es parte de lo que tenemos acá en este museo. Si tiene algunas palabras, la encargada. Como Casa de Cultura nosotros ofertamos los días sábados, completamente gratis, cursos de guitarra con jóvenes de 13 años en adelante, totalmente gratis, de 9 a 11. Tenemos un grupo de 17 jóvenes en la actualidad, mantenemos la matrícula. Tenemos también danza, tenemos 50 alumnos en danza de 9 de la mañana a las 12 del día. Y tenemos una clase de dibujo, de pintura y dibujo, que también mantenemos la matrícula, la acabamos de iniciar hace 2 meses. Tenemos una matrícula de 22 niños jóvenes. Entonces, y también el sábado iniciamos una clase de manualidades con las mamás que vienen a dejar a sus niños y están esperando a sus niños ahí para que ya no estén perdiendo el tiempo. Entonces las pasamos, vengan ustedes, aprendan algo para que no estén aburridos. Todos son gratis. Ok, perfecto. Bueno, yo le agradezco su amable atención, haber prestado su tiempo para mostrarnos parte de la historia de este bonito barrio, que no podemos olvidarnos, señores, que el barrio de Sutiaba fue el primer barrio fundado en la ciudad de León. Aquí inicia prácticamente León, porque recordemos que después de que el volcán Momotombo, tal y como se lo repetía anteriormente, hizo erupción, las personas que vivían en León Viejo emigraron hacia este lugar. Y aquí empieza, como todos lo conocemos, León Santiago de los Caballeros. Así que, amigos, muchas gracias, señora, y yo continúo con este recorrido por acá, por el barrio de Sutiaba. Gracias por visitarnos. Ok. Bueno, moteros, estoy en el lugar donde hay un árbol de tamarindo. Según cuenta la historia, en este árbol de tamarindo fue ahorcado el cacique Adiac. En el tiempo de los españoles. Acá tenemos este árbol que está, bueno, está protegido con estas verjas, y hay una placa que es en homenaje al cacique. Ahí, bueno, voy a dejarla para que tengan un chance de leerla, el homenaje que se le hizo a este valiente cacique.
que luchó hasta la muerte contra la colonia española. Así que en este árbol fue ahorcado nuestro cacique. Ok amigos, estamos en las ruinas de la iglesia Veracruz. Veracruz es una de las ruinas más antiguas de la ciudad de León. Se erigió como iglesia matriz para el poblado indígena de Sutiaba. Esta iglesia, construida entre el año 1524 y 1600, en sus inicios se levantó con materiales primitivos y posteriormente fue reconstruida en piedra y cal. Con el traslado de León a su asentamiento actual, funcionó como iglesia catedral hasta el año de 1622. Los sutiabas de ese tiempo se gloriaban haber escuchado aquí los sermones de Fray Bartolomé de las Casas. A finales del siglo XVII se consideró de pequeñas dimensiones para las necesidades de la población y debido a su mal estado fue casi abandonada. En consecuencia, el culto se trasladó a la nueva iglesia de San Juan Bautista, que fue construida en el año de 1700. Finalmente, la erupción del volcán Cocubina en 1835 terminó con ella. Las actuales ruinas fueron parcialmente restauradas entre el año de 1975 y 1980. Bueno, esto es parte de la historia de esta iglesia, que es del tiempo de la colonia española y que pertenece sus ruinas al barrio de Sutiaba. Así que amigos, disfrutemos de estas maravillosas ruinas de una iglesia que es muy histórica y muy importante para la ciudad de León y también para los nicaragüenses. Bueno amigos, agradezco haberse quedado hasta el final de este video. Siempre recordándoles suscribirse, dejar su like, su comentario, que de esta manera vamos a poder llegar a más personas en cualquier parte de Nicaragua, en cualquier parte del mundo. Ya es hora del almuerzo, así que toca almorzar. Buen provecho, será hasta la próxima rodada y muchas gracias.